Sean bienvenidos a esta nueva entrega de mi serie de videos dedicados a Versalles. El día de hoy platicaremos sobre el episodio 2 de la primera temporada. Por si es la primera vez que ve uno de mis videos, le dejo en un comentario fijado la lista de reproducción de esta serie. Le recomiendo que le eche un vistazo si gusta. La lista se va actualizando con cada entrega. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. El segundo episodio inicia con el peor escenario para cualquier monarca. La reina ha dado a luz a una niña que claramente no pertenece al linaje de quien debería ser su padre. Muchos hemos consultado por ahí la historia de la hija negra de María Teresa y Luis XIV. Yo tengo un video en mi canal y les dejo en un comentario fijado el enlace para que le echen un vistazo más luego. En lo personal, esa historia entra en la categoría leyenda, pero cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Información hay mucha, y para todo tipo de gusto. Pero bien, una de las curiosidades más sonadas en artículos sobre el tema es involucrar a los Medici en las explicaciones de por qué era posible que la pareja tuviera una hija con rasgos moros, y todo esto apunta a un personaje llamado Alejandro de Medici, más conocido por su apodo de El Moro, porque era un mestizo, hijo de Clemente VII y de una mujer de procedencia africana llamada Simonetta de Colavecchio. Alejandro fue duque de Florencia entre 1532 y 1537. Y murió muy joven, asesinado, de hecho, a los 26 años, a manos de un primo lejano. A pesar de que este personaje es un antecedente interesante, su linaje, en teoría, nada tiene que ver con Luis XIV ni con María Teresa. Los hijos de Alejandro el Moro no son ancestros de los dos monarcas que nos atañen en esta ocasión. Pero volviendo a la serie, el ayuda de cámara del rey se lleva a la bebé fuera de la habitación de la reina, pero desafortunadamente una sirvienta ve el bracito de la niña, así que ya se pueden imaginar cuál será el destino de esa pobre mujer. Por otra parte, el rey decide decirle a todo quien pregunte que la niña nació muerta. Y para no darle más vueltas al asunto, les recomiendo ver el video de Nabo y María Teresa, el que incluye teorías y hechos reales sobre dicho nacimiento. El médico encargado de atender a la reina agarra vuelo y se anima a darle un par de explicaciones al rey sobre por qué la niña nació con rasgos moros. Play games with him. Peekaboo and so on. As I understand it, sir, shortly after Her Majesty went pregnant, Nabo hid behind a piece of furniture and jumped out upon her to give her a surprise. Gave her a look of such force that it served to corrupt the royal rule with darkness. Aunque para nosotros eso suena ridículo, para la gente en esa época, hasta cierto punto, era lógico y muy creíble. Las personas realmente creían que el embarazo de una mujer podía verse afectado por todo lo que veía, escuchara o comiera. Y no, aquello sobre la comida no se referían a qué alimentos pueden poner en riesgo un embarazo, sino, por ejemplo, a la creencia de que si tomabas mucho chocolate, tu hijo o hija nacía con la piel oscura. O en otras ocasiones, cuando un bebé nacía pelirrojo en el seno de una familia de personas de cabello azabache, se decía que era causa de que la mujer comía muchas zanahorias. Pero bueno, Luis al final le pide a Fabián que se encargue de la niña. Cabe recalcar que toda esta trama de la bebé está basada en una leyenda. Aun si nos consideramos catadores de chismes de lavadero, no hay manera en la que se pueda dar como un hecho todo el asunto. Por si tenían la duda, ahí lo dejo. Llegó la hora de la guerra. La serie tomó un poquito de aquí y de allá cuando a batallas dentro de la trama se refiere. Vemos a Luis y a sus ministros discutiendo sobre una posible guerra. El asunto parece una combinación entre la guerra de devolución liberada en 1667 y 1668 y la guerra holandesa, que duró de 1672 a 1678.
Ahora, pasamos a Luis teniendo una inocente plática con su jardinero. El sabio ex soldado habla sobre naranjos y las enfermedades que pueden arruinar el huerto. Además de cuán importante es conocer el origen de la semilla y cómo hay que quemar a los árboles enfermos para que no arruinen a los demás. Así que Luis se toma la charla muy personal y se le ocurre una nueva estrategia para limpiar su corte de los malos elementos que pueden llegar a ser un problema con el tiempo. La idea es, básicamente, pedir que los miembros de la corte certifiquen sus identidades, lo que incluye actas de nacimiento y títulos nobiliarios recibidos o heredados. A lo largo de la serie, el personaje de Luis es invadido por visiones, sueños, pesadillas y recuerdos muy vívidos que muestran la complejidad de su personaje. El cómo intenta mostrarse fuerte ante los demás mientras lo embargan las dudas es uno de los detalles sobre este proyecto que me gustan mucho. Además del vestuario, se les agradece que vistieran a Luis con colores sobrios y pelucas realistas, aunque no me hubiese molestado las pelucas clásicas de la época. Como opinión impopular, me gusta la estética de la serie. ¿Ustedes qué opinan? Y bien, Messier se entera del asunto de la bebé, ya que la sirvienta que vio por accidente a la pequeña tiene miedo de que la maten y cree que Felipe puede protegerla. Cuando todo parece perdido para la pequeña bebé, aparece la ayuda de cámara del rey luego de convencerlo de que no se deshaga de la niña, porque ésta debe tener algún tipo de propósito en este mundo. Es así como la niña es entregada a un convento y de aquí nace la leyenda de que la hija de María Teresa sobrevivió, creció y se convirtió en la mujer retratada en este cuadro como la monja negra de Moret. Ahora vemos a Felipe intentando aportar sus ideas a las estrategias de su hermano, pero no es tomado en cuenta, lo que desemboca en un arranque de rebeldía de los tantos que se le acreditan históricamente. Felipe aparece del brazo del caballero de Lorena en el gran salón. Felipe está enojado con su hermano por despreciarlo minutos atrás durante la reunión del consejo, y agarró lo primero que encontró y asistió a la exposición en Palacio. Y quizás mi parte favorita de la escena es el primer plano a la cara de Fabian Marshall, quien está todo estresado, por lo que implica que el hermano del rey aparezca en público vestido de mujer. Es mucho más de lo que él puede o debe manejar. Luego apreciamos un escenario típico de esa época y de cualquier otra. Alguien se burla de él y Felipe procede a apuñalarle la cara. Después de todo, sigue siendo un soldado que destaca en combate. Históricamente, aquello de Messier vestido de mujer en fiestas organizadas por él o por su hermano es real. Él solía hacerlo en compañía de su prima, la gran Mademoiselle, el caballero de Lorena o alguno de sus esbirros de confianza. Por otro lado, lo de golpear a alguien que se burlara de él, pues suena algo digno de ser registrado para la historia, pero no existe un relato así en la vida real. Luego, presenciamos la escena definitiva entre Felipe y su hermano. En términos generales, refleja el lugar de Messier en la historia de vida de Luis XIV. Él, ciertamente, jamás fue una piedra en el camino de su hermano. El papel de hermano problemático se limitaba a un par de vestidos de vez en cuando y su sexualidad incómoda para los estándares de la época. Continuando con la serie, Luis decide mandar a Felipe a la guerra. Su motivación no parece ser muy fraternal, pero al menos es lo que Messier desea hacer. As I mentioned, we did not wish to bother you with such trivial affairs of the state. I am the state! Al fin, llegamos a la escena que le da nombre al episodio 2, El Estado soy yo. Esta frase se atribuye a Luis, sin embargo, aunque casi todo lo importante que dijo o hizo en su vida fue escrito, no hay indicios de que esta línea haya salido de su boca precisamente. Por lo tanto, deberíamos verlo menos como algo que dijo como en una cita y más como algo que se percibió que era. Y todos podemos estar seguros de que él hubiese encontrado muy halagador que se le atribuyera una frase que representaba el tipo de gobierno por el que trabajó toda su vida.
En fin, la escena es simplemente maravillosa. Vemos una fiesta alegre que de repente se torna en el escenario de una humillación contra Moncourt, un miembro de su corte que trabaja activamente en una conspiración, aunque ese no es el motivo por el que lo pierde todo en un abrir y cerrar de ojos. El rey le pide a todos los miembros de su corte que presenten todo documento que los acredite como miembros de la nobleza, cosa que pone nervioso a más de uno. Mención especial al pobre nabo que aparece flotando en una fuente boca abajo. Al parecer, la serie le dio el final más oscuro de todos. Históricamente, el destino del esclavo pigmeo es desconocido. Al menos aquí, su final es bastante explícito. Creo que no es necesario mencionar quién fue su verdugo.